Bueno, muchachos y muchachas, vamos a hacer una pequeña sesión de ejercicios de presiones parciales que me han estado preguntando sobre presiones parciales. Entonces, vamos a hacer una pequeña serie de ejercicios sobre este tema, ya que pronto se nos viene el primer examen parcial, ¿verdad? Dice, una cámara contiene cantidades molares iguales de helio, neón, argón y criptón. Si la presión total de la cámara es de una atmósfera, entonces la presión parcial en atmósferas de criptón es ok. Entonces nos están preguntando por las diferentes presiones parciales. Bueno, la presión parcial del criptón en este caso. ¿Qué sabemos? Que la ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces la presión total, que en este caso es una atmósfera, va a ser igual a la presión del helio más la presión del neón. Cabe destacar que todos estos son gases nobles. Presión del argón más la presión del criptón. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Que cada uno contiene cantidades molares iguales. ¿Ok? Las cantidades molares son iguales. Entonces, como la presión total es igual a una atmósfera, podemos encontrar la presión parcial de una sustancia como la fracción molar de la sustancia por la presión total. ¿Cómo sacamos la fracción molar? La fracción molar la determinamos como los moles de la sustancia entre los moles totales. O también lo podemos hacer como la presión de la sustancia entre la presión total. Entonces, para el criptón, si nos están diciendo que la presión total es una atmósfera y las cantidades molares son iguales, entonces 0,25 va a ser igual a la presión del criptón, que va a ser igual a la presión del argón, igual a la presión del neón, igual a la presión del helio, entre 1. Entonces, nos va a quedar que esta presión es igual a 0, esta fracción molar es igual a 0,25. Entonces, para la presión del criptón, vamos a tener que 0,25 por una atmósfera. La presión parcial entonces del criptón va a ser igual a 0,25 atmósferas. ¿Ok? ¿Verdad? Muy sencillo. Para ejemplificar la ley de las presiones parciales, vamos a ver este siguiente ejercicio. Nos dice, una mezcla de dos gases con una presión total de 2 atmósferas contiene 0,70 atmósferas del gas A. Entonces, ¿cuál es la presión parcial del gas B en atmósferas? Ok, igual, ¿verdad? Entonces, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Y nos dice que es una mezcla de dos gases, entonces va a ser la suma de la presión parcial del gas A más la suma de la presión parcial del gas B. La presión total es igual a 2 atmósferas. Y la presión parcial del gas A es igual a 0,70. Y queremos encontrar la presión parcial del gas B, ¿verdad? Entonces, la presión parcial del gas B va a ser igual a 2 menos 0,7. Y esto nos va a dar 1,30 atmósferas.
¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta ley tan importante sobre los gases? Que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. ¿Ok? Vamos a ir aumentando un poquito el nivel de dificultad. Dice, un recipiente de 10 litros se llena con 5 atmósferas del gas A y 7.89 atmósferas del gas B a 25 grados Celsius y nos pregunta cuál es la fracción molar del gas B. ¿Ok? ¿Cuál es la fracción molar del gas B? Entonces, vamos a averiguar la presión total. Voy a cambiar de color. ¿Cuál es la presión total? Va a ser la presión parcial del gas A más la presión parcial del gas B, ¿verdad? Porque solamente tenemos una mezcla de esos dos gases. ¿Ok? Entonces, 5.0 más 7,89, esa va a ser la presión total, 12,89 atmósferas. ¿Okay? ¿Cuál es la fracción molar del gas B? Entonces, la fracción molar del gas B va a ser igual a los moles de B entre los moles totales, que como nosotros estamos hablando de gases, podemos hacer también la presión parcial de B entre la presión total. $7.89 entre 12.89. 0,61. Esa es la fracción molar de B. Siempre vamos a tener que la fracción molar es igual a un número que está entre 1 y 0. Vamos a sacar la fracción molar de A, solo para que ustedes entiendan este punto. Entonces va a ser 5 entre 12,89. Entonces pongan atención aquí, 5 entre 12.89. Esto es igual a 0,39. ¿Y cuánto es 0,61 más 0,39? Esto es igual a 1, ¿verdad? Ok, entonces para ilustrar este punto, vamos a ver este cuarto ejercicio. Cada vez vamos a ir aumentando un poquito más el nivel de dificultad. Dice, Trimix, suena como un nombre así como de picaritas o algo así. Trimix es un nombre general para un tipo de mezcla de gases que utilizan los buzos técnicos y contiene nitrógeno, oxígeno y helio. En una mezcla de trimix, las presiones parciales de cada gas son 55 atmósferas de oxígeno, 90 atmósferas de nitrógeno y 50 atmósferas de helio. Dice, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno por volumen de esta mezcla de trimix? ¿Ok? Aquí dice trimix y aquí dice trimix. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno, tal vez alguno de ustedes ha buceado y ha buceado con trimix. Es una experiencia sumamente bonita, ¿verdad? Bucear, poder ver los animales debajo del agua, las tortugas, los peces, los tiburones. Si alguna vez tienen la oportunidad de bucear, se los recomiendo altamente. Es una experiencia
bastante maravillosa. Yo he buceado varias veces y es muy muy bonito, especialmente en el sur de Costa Rica, allá por la isla del Caño. Uf. Y si alguien alguna vez tiene la oportunidad de ir a la isla del Coco, me cuenta por favor. Bueno, continuemos con el ejercicio, que eso es lo que venimos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno por volumen en esta mezcla de gases? Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos que una presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Presión parcial de oxígeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del helio. Entonces, ¿cuál va a ser la presión total? 55 atmósferas más 90 atmósferas más 50 atmósferas. Entonces, la presión total, si no me equivoco, es igual a 195 atmósferas. Ok, ahora, otra pregunta. ¿Por qué los buzos técnicos utilizan helio en esta mezcla? Bueno, ocurre que hay un mal que le llaman el mal de los buzos o enfermedades con presión, y es que conforme nosotros bajamos, ¿verdad?, en una columna de líquido, es decir, en el mar o en un lago, esa columna de líquido ejerce una presión sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sucede que a mayor presión, pues mayor es la solubilidad de los gases en los líquidos. Y nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Los gases se disuelven mejor en la sangre. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a subir, ¿qué va a pasar con la solubilidad? Va a empezar a disminuir, ¿verdad? Empieza a disminuir. Y ocurre que el nitrógeno, específicamente, porque es el que no se consume cuando respiramos, empieza a crear burbujas de nitrógeno dentro de nuestra sangre. Y una burbuja de esas dentro de las venas puede llegar al corazón y matar a una persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué se agrega helio? El helio es un gas que es menos soluble, ¿verdad? Entonces se agrega helio para poder descender más profundo en el agua. Bueno, entonces, tenemos que presión total 195 atmósferas. Ahora, ¿cuál va a ser la fracción molar del oxígeno? Son los moles de oxígeno entre los moles totales, que en este caso es igual a la presión parcial del oxígeno entre la presión total. Entonces, para el oxígeno tenemos que son 55 atmósferas entre una presión total de 195. ¿Ok? Entonces, 55 entre 195 es igual a 0,28, ¿verdad? Y el porcentaje, entonces sería 28%. ¿Ok? Entonces el porcentaje de oxígeno en esta mezcla es igual a 28%. Continuamos. Dice, la atmósfera de la Tierra tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. ¿Cuál es la masa en gramos de oxígeno en un metro cúbico de aire en un salón de clases típico, a una atmósfera y 25 grados Celsius? Un metro cúbico es aproximadamente igual a 1000 litros. Entonces nos están preguntando por la masa de oxígeno en un metro cúbico de aire. ¿Ok? Entonces, si tenemos un metro cúbico de aire, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si tenemos 0,78% de nitrógeno, entonces 0,78
metros cúbicos van a ser de nitrógeno y 0.21 metros cúbicos van a ser de oxígeno. ¿Ok? Ahora, nos están preguntando que la masa en gramos de oxígeno a estas condiciones, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, a estas condiciones nosotros podemos aplicar la fórmula del gas ideal. PV es igual a nRT. Para el oxígeno, entonces, 0,21 metros cúbicos, tenemos que pasarlo a litros. ¿Y cuál es la relación? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, esto es igual a 210 litros, ¿verdad? Cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos y tenemos que son 200 litros, 210 litros de oxígeno. Para averiguar la masa en gramos de oxígeno, lo que queremos primero es averiguar los moles. Que los moles, entonces despejando la fórmula del gas ideal, nos queda de esta forma, PV entre RT. Entonces, la presión, una atmósfera, volumen, lo acabamos de determinar, 210 litros, entre R, 0,0821 por atmósfera por litro, entre mol por Kelvin, por la temperatura que son 25 grados Celsius. Si lo pasamos a Kelvin, entonces 25 más 273 es igual a 298 Kelvin. Bueno, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, estamos hablando de TPN, temperatura y presión normales. ¿Ok? Entonces, .58 moles, 8,58 moles de oxígeno. Pero para determinar la masa en gramos de oxígeno tenemos que multiplicar por la masa molar. Entonces, 8,58 moles de O2. Entonces, un mol de O2 es aproximadamente, ¿verdad? Cada átomo de oxígeno son 15.999 gramos por mol. Entonces, eso multiplicado por 2 es aproximadamente 32 gramos. ¿Ok? Entonces, esto por 32, 274, digamos, 275 gramos de oxígeno. ¿Ok? Y aquí moles, cancelamos con moles, ¿verdad? Entonces, aproximadamente en un metro cúbico de aire a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, tenemos 275 gramos de oxígeno. ¿Ok? Vamos a ver ese es el último ejercicio. Dice, ¿cuál es la presión parcial en atmósferas de dióxido de carbono a 468,2 Kelvin en un recipiente de combustión de 25 litros? Si contiene 60 gramos de dióxido de carbono, 82.1 gramos de agua y 7,3 moles de combustible vaporizado, pero sin quemar. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una mezcla de gases, ¿verdad?
tenemos una mezcla de gases. Tenemos CO2, tenemos vapor de agua y tenemos combustible, ¿verdad? Digamos, una cadena de carbonos. De esa mezcla de tres gases, nos están preguntando por la presión parcial del CO2. ¿Bajo qué condiciones? Esta temperatura, este volumen y esta cantidad de sustancia. Entonces, si nos están preguntando por la presión parcial, en realidad estos dos, pues no los ocupamos para nada, ¿verdad? Porque la presión de un componente, la presión parcial de un componente en una mezcla de gases es la misma presión que si como el componente estuviera solo. Entonces podemos utilizar la ecuación del gas ideal para averiguar la presión parcial. Si despejamos la fórmula del gas ideal, obtenemos que la presión parcial para el CO2 es igual a los moles de CO2 por R por la temperatura entre el volumen del recipiente. Voy a ponerle aquí CO2 y moles de CO2. Para averiguar los moles de CO2 tengo que pasar de gramos a moles, ¿verdad? Me están diciendo que son 60,0 gramos de CO2. Entonces, si divido entre la masa molar del CO2 que la masa molar del dióxido de carbono, es aproximadamente 16 por 2 más 12 del carbono, 44. 44 gramos de CO2 es igual a 1 mol de CO2. Cancelo gramos con gramos para que me quede moles. Entonces, 60 entre 44, 1,36. 1,36 moles de CO2. Entonces la presión parcial del CO2 va a ser igual a 1,36 moles de CO2 por la constante de los gases ideales. Esto ya se lo tienen que saber de memoria. Por 468,2 Kelvin, y todo esto dividido entre el volumen del recipiente en litros, 25,0, y aquí vamos a hacer el análisis dimensional. Veamos, moles de CO2 cancelamos con moles de gas, moles de CO2, litros con litros y Kelvin con Kelvin para que me quede solamente atmósferas. ¿Ok? Entonces 1,36, esto por la constante de los gases ideales, 0,0821 por 468,2 entre 25. La presión parcial dentro de la mezcla es aproximadamente 2,09 atmósferas, 2,1 atmósferas. ¿Ok? Entonces, muy importante tener estos conceptos claros, ¿verdad? Si no estuviéramos claros, pues, tal vez hubiéramos empezado a hacer cosas con el agua y con el combustible no vaporizado, a sacar presiones parciales, a sacar presiones y otras cosas que en realidad no me hubieran servido. Entonces, esta es la respuesta para la presión parcial en atmósferas del CO2. Y con esto terminamos, muchachos, muchachas. Acuérdense que se nos viene el examen, así que por favor, estudien y nos vemos en una próxima sesión.